Se dice que Dios creó a la humanidad del polvo de la tierra. Pero ¿qué pasa si te digo que en la versión sumeria no fue Dios, sino dioses? Seres venidos del cielo, los Anunnaki, que moldearon al ser humano con un único propósito: trabajar para ellos. Esto no es teoría. Está grabado en tablillas de más de 6,000 años de antigüedad. Yo soy Lori y esto es Archivo 51. Bienvenidos. Hoy, la historia que no te contaron. Para entender a los Anunnaki, primero tenemos que hablar de quiénes los documentaron: los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, ubicada en lo que hoy conocemos como Irak. Ellos no tenían internet, no tenían televisión, pero tenían algo igual de poderoso: escritura. Y en esa escritura dejaron registrado algo que durante siglos fue ignorado por la historia oficial. Miles de tablillas de arcilla, descifradas apenas en el siglo XIX, hablan de unos seres llamados Anunnaki, que en sumerio significa literalmente los que del cielo vinieron a la tierra. Y lo que describen estos textos va a cambiar la forma en que ves tu propia existencia. Según los textos sumerios, los Anunnaki eran una raza de seres superiores que llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450,000 años. Venían de un planeta llamado Nibiru, un mundo en órbita lejana que se acercaba al nuestro en ciclos de miles de años. ¿Y para qué vinieron? Por algo muy simple y muy humano: el oro. Necesitaban ese mineral para salvar la atmósfera de su propio planeta. Así que llegaron aquí, a la Tierra, y comenzaron a extraerlo. Al principio, los mismos Anunnaki hacían el trabajo, pero con el tiempo se cansaron, se rebelaron, y fue entonces cuando sus líderes, Enki y Enlil, se enfrentaron a una pregunta que cambiaría la historia del universo para siempre. ¿Y si creamos a alguien que trabaje por nosotros? Ahora la parte más importante del relato. Según el texto sumerio, conocido como el Enuma Elish y otras tablillas del épico de Atrahasis, el dios Enki, el más sabio y científico de los Anunnaki, tomó una decisión radical: mezclar el material genético de los Anunnaki con el del ser humano primitivo que ya existía en la Tierra. En otras palabras, una fusión de ADN entre dioses y homínidos. El resultado fue llamado Lulu, que significa en sumerio el trabajador mixto, un ser lo suficientemente inteligente para recibir órdenes, pero lo suficientemente limitado para no cuestionarlas. ¿Te suena familiar? Los textos describen exactamente lo mismo que el Génesis bíblico, pero con una diferencia brutal. En la Biblia, el ser humano fue creado por amor. En la versión sumeria, fuimos creados por necesidad. Fuimos creados para obedecer. Una vez creada la humanidad, los Anunnaki no simplemente desaparecieron, se quedaron y nos gobernaron. Los textos sumerios hablan de la llamada Lista Real Sumeria, un documento que registra a todos los reyes que gobernaron la Tierra antes y después del Gran Diluvio. Pero hay algo extraordinario en esa lista. Los primeros reyes no vivían cientos de años, vivían miles, reinados de 28,000, 36,000 años. ¿Por qué? Porque no eran completamente humanos. Eran semidioses, hijos de Anunnaki con mujeres humanas, seres de sangre mixta, colocados estratégicamente en el poder para mantener el control sobre la humanidad. Y esto no solo aparece en Sumeria, aparece en el Génesis, en la mitología griega, en la cultura egipcia. Los Nefilim de la Biblia, los semidioses griegos, los faraones hijos de Ra, todos apuntan a lo mismo: una élite de sangre divina, diseñada para mantenernos bajo control. Pero con el tiempo, algo salió mal. La humanidad que los Anunnaki habían creado para obedecer comenzó a multiplicarse, a hacer ruido, a volverse incontrolable. Y fue entonces cuando Enlil, el líder supremo de los Anunnaki, el más autoritario, el menos compasivo con los humanos, tomó una decisión devastadora. Había que eliminarlos, a todos. El método: un gran diluvio, dejar que las aguas arrasaran con todo lo que habían creado y empezar de cero. Los textos sumerios lo llaman el Atrahasis,
y describe este evento con siglos de anticipación al relato bíblico de Noé. Pero no todos los Anunnaki estaban de acuerdo. Enki, el mismo que nos había creado, el que sentía algo parecido a afecto por su creación, desobedeció a Enlil. En secreto, le advirtió a un hombre llamado Ziusudra, el Noé sumerio, que construyera una embarcación, que salvara a su familia, que preservara la vida. La humanidad no sobrevivió el diluvio por la gracia de Dios. Sobrevivió porque un Dios se rebeló contra otro. El diluvio pasó, la humanidad sobrevivió, y los Anunnaki siguieron aquí. Por un tiempo, las tablillas describen un periodo después del diluvio, donde los Anunnaki comenzaron a retirarse progresivamente. Ya no gobernaban directamente. Empezaron a hacerlo a través de sacerdotes, de reyes, de intermediarios humanos. Su presencia se volvió cada vez más indirecta. ¿Por qué? Los investigadores que estudian estos textos apuntan a varias razones. Una de ellas, Nibiru se alejaba nuevamente en su órbita, y con él, sus habitantes tenían que volver. Pero antes de irse, hicieron algo que ninguna civilización antigua olvidó jamás. Dejaron instrucciones, dejaron conocimiento. Las matemáticas, la astronomía, la agricultura, la arquitectura, todo ese salto inexplicable que dio la humanidad de repente, de vivir en cuevas a construir pirámides y ciudades. Los textos sumerios dicen que no fue un accidente. Nos lo enseñaron ellos y luego, simplemente, se fueron, sin despedida, sin explicación, dejándonos con la memoria de sus rostros convertida en religión y la promesa grabada en piedra de que algún día volverían. Y aquí llegamos a la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta, pero todos pensamos, ¿volverán los Anunnaki? Las tablillas sumerias no hablan de un adiós definitivo, hablan de un ciclo. Nibiru no desapareció, simplemente se alejó. Y si su órbita los trajo una vez, la misma órbita podría traerlos de regreso. Hay investigadores, astrónomos independientes y estudiosos de los textos antiguos que afirman que ese regreso ya está cerca, que los signos que describieron los sumerios, cambios en el cielo, movimientos extraños en los polos, agitación global, ya están ocurriendo. Pero hay algo que me parece aún más inquietante que su posible regreso. Y es esto. ¿Qué pasaría si nunca se fueron del todo? ¿Qué pasaría si esa élite de sangre divina que instalaron hace miles de años todavía está aquí? ¿Todavía gobernando? ¿Todavía controlando? No te pido que lo creas, te pido que lo consideres. Yo soy Lori, y esto fue Archivo 51. Si te gustó este video, te pido que me regales un me gusta y que te suscribas al canal. Nos ayudas mucho para seguir creciendo. Así podremos traerte más videos que abran tu mente. ¡Hasta la próxima!